La definición de una función es un conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica. Las funciones ayudan a evitar la repetición de código y a descomponer programas complejos en tareas más simples y manejables. Entonces, con esto podemos deducir que un algoritmo complejo puede tener funciones que ayudan a solucionar problemas más puntuales dentro de la solución que se quiere dar, y estos pueden o no recibir información adicional. También pueden o no devolver información. Y utilizando los elementos que hemos visto al día de hoy, solo es cuestión de pensar en el problema planteado. Veamos un ejemplo. Vamos a crear una función que nos indique el factorial de un número. Por ejemplo, el factorial del número 5 es la multiplicación de cada uno de los números entre el 1 y el 5. Vamos a abrir PSeInt. Vamos a crear un algoritmo llamado funciones. Vamos a crear una función factorial. Vamos a definir un contador, un resultado y un número como entero. Ahora vamos a inicializar el valor del resultado en 1 y el contador en 1. Vamos a solicitar el número al usuario. Vamos a escribir ingrese un número para obtener su factorial y lo vamos a leer en la variable num. Ahora utilicemos un ciclo. Vamos a decirle mientras contador sea menor o igual al número, hacer al resultado va a ser igual al resultado por el contador, y al contador hágalo igual al contador más 1. Luego de recorrer todo este ciclo, escribamos el resultado es e indicamos el resultado. Ahora desde el algoritmo llamemos la función factorial. Ejecutemos el código. Aquí nos indica ingrese un número para obtener su factorial. Ingresar el número 5 y miramos que el resultado es 120. Esto lo podemos hacer en un algoritmo, pero supongamos que ahora queremos tener más de una función en nuestro código. Es acá donde tenemos la opción de utilizar funciones con un único propósito. Es una muy buena práctica crear funciones para cada procedimiento en específico, delegando así a la función una sola responsabilidad. Por ejemplo, creemos la función bienvenida. Función bienvenida. Vamos a escribir un saludo, vamos a decir hola desde el curso de fundamentos de programación. Y ahora podemos llamar esta función, inicialicémosla con mayúscula, bienvenida. Ejecutemos primero el saludo, que es la función bienvenida, y luego ejecuta el factorial. Ahora creemos la función de saludar. Creemos una función saludar que solo va a tener la responsabilidad de saludar a la persona. Para que veamos un ejemplo de una función que recibe un parámetro, vamos a solicitar el nombre en el mensaje de bienvenida. Entonces acá, definir nombre como carácter. Aquí vamos a escribir cuál es su nombre y vamos a leer el resultado en la variable nombre. Ahora podemos indicarle a la función saludar que reciba un parámetro o argumento. Vamos a decirle que es el nombre del usuario. Aquí vamos a escribir un gusto
saludarle y le concatenamos el nombre de la variable, sería el nombre del usuario. Miremos que esto es la definición de una variable que llega como parámetro o argumento en esta función. Ahora, para llamar esta función hay que pasarle un argumento para su ejecución. Entonces, desde la función bienvenida vamos a llamar a saludar y le vamos a pasar el argumento nombre. Miremos que este nombre no necesariamente debe ser igual a este, pueden ser totalmente diferentes. El hecho es que dentro de esta función debe existir esta variable y en esta ejecución de esta otra función debe existir esta variable, que en este caso llega como argumento en la función. Ahora hagamos una modificación en la función factorial. La idea de crear una función es definir un único propósito para esta función. Acá estamos solicitando la información de un número y estamos mostrando el resultado. Realmente esta función lo único que debe hacer es devolver el resultado de un número factorial. Como lo habíamos indicado anteriormente, una función puede o no retornar un valor. En este caso vamos a decirle a la función factorial que retorne un valor. En psin vamos a crear una variable para retornarla y se declara después de la función. Entonces acá creemos resultado factorial seguido de la flecha de asignación, que es menor que guión. Esto nos entrega esta flecha en psin. Ahora, como no necesitamos solicitar el número para calcular el factorial dentro de esta función, vamos a pasarle a esta función factorial un argumento. Le vamos a pasar el num, que ya lo habíamos definido aquí como entero. Entonces quitémoslo de acá. Ya ese num nos va a llegar es por medio del llamado a la función. Vamos a cortar esto de acá y lo vamos a crear en el algoritmo antes de llamar la función factorial. Entonces, para poder almacenar un número, definamos en el algoritmo número usuario como entero. Ahora, después de realizar la solicitud del número, vamos a leer esta variable, leer número usuario. Y ahora factorial está esperando un número, le pasamos el que utilizamos acá. Recordemos que como esta función retorna un valor, debemos almacenarla en una variable. Vamos a definir aquí una variable como entero que sea resultado del factorial. Entonces aquí le vamos a colocar que a la variable resultado del factorial hágala igual al llamado de la función, que es este. Ahora miramos que acá se está escribiendo el número del resultado del factorial. Esto no lo vamos a hacer en esta función. Cortémoslo de acá, peguémoslo acá. Este es el resultado del factorial, que es nuestra función. Y aquí lo único que nos faltaría es retornar esta variable, resultado factorial. Entonces vamos a decirle resultado factorial, asígnelo al resultado. Recordemos que el resultado es donde se esté realizando todo lo del número factorial, todo el proceso para consultar el número factorial. Limpiemos un poco el código. Ahora realicemos la ejecución. Miremos que empieza por la bienvenida. En la bienvenida tiene el mensaje de bienvenida. Luego nos pregunta cuál es el nombre. Hola Andrés. Luego llama a la función saludar. Recibe el parámetro nombre de usuario y lo escribe un gusto saludarle, nombre de usuario. Luego desde el algoritmo principal nos dice ingrese un número para obtener su factorial. Vamos a ingresar el número 5. Y ahora vemos que el resultado es 120. Esto es una función que devuelve un resultado y recibe un parámetro o argumento.
realiza su única responsabilidad, que es obtener el número de un factorial, y lo regresa a quien lo esté solicitando. En el próximo video vamos a ver qué es una función recursiva. Veremos un ejemplo y vamos a recrear paso a paso cómo es su funcionamiento. Nos vemos en la segunda parte de este video.